Muy buenas noches a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los saludamos muy cordialmente. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador del IPASUT, Luis del Río, les damos la bienvenida a este espacio de investigación, análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasut, nuestra página web ipasut.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy es nuestro primer programa del 2025 y hablaremos sobre el conflicto armado que persiste en Colombia. A pesar del acuerdo de paz en el 2016 con las FARC, la cruda realidad es que la guerra persiste. Paros armados, secuestros, reclutamiento de menores, violencia sexual, desplazamiento, asesinatos son prácticas de grupos al margen de la ley con quienes se quiere lograr la paz total, bandera del actual gobierno. Actualmente, una de las zonas con más preocupación es el Catatumbo, en norte de Santander, en donde hay enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, produciendo confinamiento, desplazamiento en la sociedad civil. Le doy paso al investigador Luis del Río. Luis, muy buenas noches y amplíenos un poco más este tema y por favor presente a los invitados. Buenas noches, Sonia. Te saludo a ti y a todos los oyentes de la emisora La UD 90.4 FM Stereo. Y bien, como tú lo comentabas, la situación en el Catatumbo es quizás una de las situaciones más complejas y una de las mayores crisis humanitarias de los tiempos recientes en Colombia. Sin embargo, esa región ha sido históricamente golpeada por la violencia, el conflicto armado y desde hace más de 2 meses ha sido el escenario de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Digamos, esto ha generado un grave desplazamiento forzado, ya lo mencionabas tú, y una serie de violaciones a los derechos humanos que hoy afectan ya a más de 57.000 personas desplazadas, hay cientos de víctimas mortales y comunidades enteras que están atrapadas en medio de la guerra por el control territorial y las rutas del narcotráfico. Estamos con dos invitados muy importantes. Nos acompaña el profesor Armando José Mercado, quien es politólogo, magíster en conflicto social y construcción de paz y profesor de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde se desempeña como investigador en el Grupo Regional de Memoria Histórica de la misma universidad. Y junto a él también nos acompaña César Jerez Martínez, quien es uno de los líderes del Baluarte Nacional Campesino y quien jugó un papel protagónico en el paro del Catatumbo a mediados de 2013, así como los sucesivos paros nacionales que enfrentó el gobierno Santos en este año. Así que los saludo a nuestros invitados y quiero empezarle preguntando a César que nos hable un poco también de cuál es esta crisis en el Catatumbo, cuál es el contexto que hay detrás, porque como les venía mencionando, si bien es una crisis que se ha recrudecido durante estos últimos 3 meses a causa de la violencia entre las FARC y el ELN, pues digamos, esto tiene unas raíces históricas mucho más viejas y en esta región pues ya venimos visualizando ciertos actos de violencia. Entonces nos gustaría, César, que nos des un poco de contexto de cuál ha sido, digamos, esta situación en los tiempos recientes y cuál es el conflicto que se vive en la zona. Pues yo creo que es ampliamente conocida. Solamente decir que se plantea como un enfrentamiento entre dos guerrillas, el ELN y las FARC, pero realmente la crisis se manifiesta en el accionar del ELN contra personas civiles. O sea, la crisis no se desata por un enfrentamiento, unos combates entre estas dos guerrillas, sino que fue eh, un accionar premeditado, calculado, que se dirigió contra personas que estaban desarmadas. Obviamente el ELN aduce que estas personas hacen parte del Frente 33 de las FARC, pero cuando miras los resultados de lo que hicieron, pues son por lo menos 71 asesinatos, creo que van registrados, de personas que todas son civiles, que estaban desarmadas y que fueron asesinadas de manera inerme. Este accionar pues generó terror en toda la región, produciéndose el desplazamiento de por lo menos unas 60.000 personas hacia Cúcuta, Ocaña, Tibú y hacia Venezuela, donde el registro de las personas desplazadas pues todavía no está muy claro. Y hay un confinamiento de personas que no se pueden mover, ya sea por el terror o porque están
detenidas, retenidas parcialmente en sus lugares de vivienda, en sus caseríos, en sus fincas por parte del ELN. Se estima que estas personas por lo menos son unas entre 25.000 y 30.000 personas. Como lo decías, es una crisis humanitaria sin precedentes en la última década, tal vez puede ser la más fuerte y paradójicamente pues ejecutada por una organización que se dice ser revolucionaria, guerrillera, con un objetivo político, pero que atentó gravemente contra la población civil. Esto tiene un antecedente territorial que es Arauca, donde esta misma guerrilla, en un enfrentamiento también con las FARC, eh, donde mutuamente se han atentado, pero han atentado también esas dos guerrillas, una disidencia de las FARC, el Frente 10 en la actualidad y el ELN, en un conflicto entre estas dos guerrillas, por lo menos también en los últimos 10 años, llevó al asesinato sistemático de civiles, al exterminio de organizaciones enteras, al despojo de tierras, que esta es una práctica que el ELN la inauguró en Arauca y que la está replicando en este momento en Catatumbo. Robo de bienes de las personas afectadas y el despojo de sus tierras, lo que lleva al destierro de las víctimas de esta acción. Entonces, en la práctica, para concluir esta primera parte, pues lo que estamos viendo es la reedición del libreto araucano, del conflicto entre el ELN y las FARC, eh, con objetivos claramente civiles, así se argumente lo que quieras argumentar como ELN, se está afectando a civiles y se reeditó pues en un planteamiento de control territorial total de una región por parte de esa guerrilla, se reeditó en el Catatumbo, que es entonces lo que estamos viendo en estos momentos. Sí, yo quisiera profundizar con respecto a la zona geográfica. ¿Por qué es tan atrayente esta región? Recordemos que ocupa alrededor de la mitad del departamento del norte de Santander, nororiente colombiano, parte del sur del Cesar. ¿Esto por qué es tan atrayente para los grupos al margen de la ley? Porque por donde está situada, digamos, atrae mucho a estos grupos. Hablemos un poco de eso, profesor Armando Mercado, con los buenos días. Bueno, nuevamente muchísimas gracias Sonia, Luis y a César por estar aquí, digamos, y la invitación al programa. Uno de los temas que más se ha estudiado, digamos, en la historia del conflicto armado es la geografía precisamente del conflicto armado, es decir, porque ciertos territorios históricamente, no importa el periodo de la historia de Colombia, son los que concentran la mayor cantidad, digamos, de intensidad del conflicto armado, son los que acumulan la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, etcétera. Y uno lo puede notar, territorios como el suroccidente del país, el Andén Pacífico, toda la zona del Magdalena Medio, la zona del Catatumbo, los sures en el Caribe, el sur de Córdoba, el sur de Bolívar, acá la región de los Montes de María, digamos, o las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Independientemente del momento histórico que usted vea, uno identifica que ahí existe algo que hace que independientemente los actores, sean izquierdas, sean derechas, sean guerrillas, sean paramilitares, sean bandas criminales, se sigue persistiendo y manteniendo el conflicto armado ahí. El Catatumbo, digamos, tiene dos variables que lo hacen, digamos, una zona de disputa para actores armados ilegales. Una es una zona de economías ilegales, ya sea, digamos, a veces se resume solamente a veces en coca, pero no es solamente coca, digamos. Incluso uno se da cuenta que si uno echa un poquito más para abajo, hay ciertas conexiones también con, aunque está mucho más para abajo, pero con el sur de Bolívar, todo el tema de minería ilegal de oro, aunque eso no es tanto allá arriba, pero son economías de guerra que están en la zona. Y también tiene una particularidad que no la tienen muchas zonas del país y es la zona de frontera con Venezuela. Entonces usted tiene una zona que es como una retaguardia estratégica para los actores armados porque cuando la intensidad del conflicto a veces con el Estado puede incrementarse, pues pueden retroceder hasta Venezuela, pero también es una zona que históricamente se ha relacionado con economías ilegales. La suma de esas dos variables geográficas, más todos los problemas sociales que efectivamente bien señala César y que existen ahí desde hace muchísimo tiempo, es el caldo de cultivo para que haya territorios que en Colombia
no puedan salir, digamos, de esos ciclos de violencia sin una intervención realmente oportuna del Estado, generando oportunidades, etcétera, pero no imponiéndolas, sino realmente de la mano con las comunidades. Profesor Armando, sin embargo, pues digamos, hay unas cosas que me parecen interesantes en lo que usted menciona, y quería volver también un poco a lo que mencionaba ahorita César, de también, digamos, hay ciertos problemas a raíz de la firma de los acuerdos de paz y podríamos pensar quizás en cuáles han sido esos fallos que, digamos, más específicamente en esta región han permitido que se recrudezca la violencia, digamos, cuáles podrían ser esos factores de persistencia de los grupos armados en estos territorios o porque ellos siguen operando. Pues ya tú mencionas unas cosas como relativas a la geografía, más sin embargo, pues quisiera saber también por qué no ha sido posible que el acuerdo de paz se implemente de una forma satisfactoria y permita que, digamos, disminuyan estos índices de violencia en el territorio. Bueno, es complejo, digamos, tratar de puntualizarlo, pero yo lo podría resumir, digamos, para que la conversación pueda seguir, digamos, y César también seguramente pueda profundizar en ello, que estando en el territorio uno a veces ve cosas que desde a veces la academia un poco, salvo cuando uno se vaya, comprende. Yo creo que hay tres temas del acuerdo de paz que como no se han implementado a profundidad, eso se ha visto reflejado precisamente en la persistencia de esos ciclos de violencia en algunos territorios. Yo creo que un tema es todo lo relacionado con los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Ahí, digamos, a veces parece que en el papel están bien diseñados, pero en la práctica o no hay los recursos, o no hay la gestión, o de pronto no están tan bien diseñados, o de pronto no se hacen de la mano con la comunidad. Yo creo que ese es un tema, el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito. Yo creo que un segundo tema es el tema de la reforma rural integral, el tema de la tierra, digamos. Tenemos unos altos niveles de informalidad, bien lo estaba señalando César, incluso a veces uno relaciona temas de despojo de tierras solamente con la historia de los paramilitares o de los terceros civiles que acumularon grandes cantidades de tierra, grandes empresas, etcétera, pero resulta que otros actores armados, incluso guerrillas, también están relacionados con el despojo de tierras. Entonces hay un tema ahí de reforma rural integral que aunque el gobierno le ha tratado de meter el acelerador, no necesariamente, digamos, ha sido suficiente. Y yo diría que un tercero, y esto es profundamente grave y le manda una señal muy negativa para los próximos procesos de paz, todavía nos cuesta mucho el tema de la reintegración de los excombatientes. Nos cuesta mucho. Si uno ve la historia desde los procesos, incluso si uno se va para atrás a la época de la violencia bipartidista, eh, es decir, el asesinato de guerrilleros que se desmovilizan y que se comprometen en acuerdos de paz, eso es algo que viene desde la desmovilización de las guerrillas liberales en los llanos. O sea, como Estado no hemos sido capaces de garantizarle a esos grupos armados que se desmovilizan una reintegración efectiva. Y si no le garantizamos eso, pues lo que estamos generando es caldo de cultivo para que esos exguerrilleros nuevamente puedan volverse la mano de obra de los otros grupos armados que no se han desmovilizado como tal. Entonces yo creo que sumado a otras cosas, digamos, pero tres de esas cosas yo creo que contribuyen mucho para que esos ciclos de violencia en muchos territorios no se hayan podido cerrar todavía. Claro, me parece, digamos, que son, digamos, unos factores bastante importantes y me gustaría que César puedas expandir un poco este tema y que también nos cuentes un poco, tú que estás más cerca de estas organizaciones sociales, cuál es quizás el sentir de parte de las personas que están en estas comunidades. También les recuerdo a nuestros oyentes que el Catatumbo es una zona con una fuerte presencia campesina, digamos, ahí es importante también, digamos, tener en cuenta esos sentires y esas emociones que se producen a partir de esto. Y nos gustaría entonces, César, que nos extiendas un poco más este tema. Sí, complementar que el Catatumbo no solamente, digámoslo así, renta de bonanzas de economía ilegal. El Catatumbo históricamente es un territorio petrolero, una de las primeras concesiones de explotación petrolera en nuestro país. La concesión Barco, pues, evidencia que la explotación petrolera ha estado ahí desde hace muchos años sin una redistribución de esa renta. El Catatumbo también es un campo carbonífero, por lo menos 300.000 hectáreas con afloramientos de carbón. Hay una minería
mayoritariamente ilegal del carbón, ¿cierto? Incluso en cercanías de Cúcuta, hacia la región del Catatumbo. Y también históricamente ha sido una despensa agrícola. Con la llegada de los paramilitares, durante el gobierno de Uribe, pues se instaló, digamos que el resultado de esa incursión, de esa presencia, pues fue la instalación de la economía de la palma, con incluso una cantidad importante ya de hectáreas de este cultivo, refinadoras de aceite de las familias Murgas, Uribe, digamos que ese fue la herencia del paramilitarismo en términos económicos y que son también una economía importante en la región. Entonces digamos que es una mistura de economías y de bonanzas legales e ilegales en un territorio de frontera y que el conflicto precisamente y la pretensión del ELN por ejercer un control de manera única como actor armado, es también la frontera. Hay una economía de contrabando histórica, no solamente de combustibles, sino de víveres, de armas, de pasta de base de coca hacia Venezuela, que obviamente implica el que controla la frontera, como en el caso de Araucano, que se inició el conflicto por la pretensión del ELN de monopolizar el control de la frontera, pues controla las rentas que implican controlar los pasos fronterizos ilegales. Y como lo decía, pues ha sido históricamente una despensa agrícola, incluso hasta la llegada del paramilitarismo, el Catatumbo tenía un aporte muy importante. Hay una actividad histórica en la parte alta. Recordar que el Catatumbo tiene una parte alta, fría, donde se ha producido cebolla o cañera, digámoslo así, el producto emblemático, pero es una despensa de tomate, de frijol, de habichuela, de productos de clima frío que se comercializan al resto del país. Tiene un potencial cafetero, incluso en el último tiempo, a raíz de la crisis de compra de la coca, se venía en un proceso de autosustitución con cacao también en la parte cálida, en la parte baja. Entonces, estamos hablando de tres subregiones, y ahí sí, porque hay unas personas que hablan de la subregión del Catatumbo. No, el Catatumbo es una región como tal. Y al interior, pues sí tiene tres subregiones, una parte alta, una media y una baja, que estaríamos hablando de Tibú, en los sectores de Sardinata. Entonces, obviamente estamos hablando de un actor campesino muy importante, que precisamente es el que se expresa en términos de organización social campesina. Eh, obviamente, como una región históricamente excluida de la presencia del Estado, de sus políticas públicas, fue una región que ha tenido unas dinámicas políticas con diferentes tendencias político-ideológicas, ¿cierto? Esto también ha permitido, obviamente, la presencia de las guerrillas, esas dinámicas de exclusión, pues dicen mucho de por qué las guerrillas llegan a ser una suerte de soberanía armada, que uno podría decir en esta deriva de división de organizaciones guerrilleras, pues uno lo puede, en lógica, de un ejercicio de control local, digamos, podría ser el modelo del ELN en Arauca y en otras regiones del país, donde pretenden ejercer una soberanía y un poder político y un control sobre la vida social de los territorios. Y obviamente eso tiene unas bases sociales en la exclusión, en la ausencia del Estado, que justifica obviamente también la presencia de esas guerrillas. Por eso es que es totalmente inconcebible que una guerrilla atente contra las que dicen ser sus bases sociales, las asesine, las mate, las despoje de sus tierras. El sentir es una enorme frustración, sentir ese dolor. Hay una organización, sobre todo, que agrupa a la mayor cantidad de las víctimas, que es ASUCAP, Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo. Hay otros sectores políticos fuertemente golpeados. Hay una presencia todavía de la Unión Patriótica en la región. Ayer, precisamente,
se producía el desplazamiento de uno de los concejales en Tibú, del sector de Langalia. Con esto ya se suman 6 concejales de la UP desterrados totalmente del Catatumbo, ¿cierto? También había una violencia contra líderes comunales y contra firmantes de la paz, es decir, digamos que ese es como el panorama de los grupos sociales, de las organizaciones sociales que están siendo afectadas. Entonces, una tristeza, un dolor, una frustración, una impotencia, porque hasta el momento las medidas que ha tomado el gobierno nacional pues no han redundado en que por lo menos se den garantías para el retorno, garantías para que la gente recupere sus bienes y sus tierras, garantías para que no haya repetición por parte del ELN y siga masacrando a la población civil en este territorio. No existen hasta el momento. La crisis está abierta con tendencia a empeorar. César, digamos, hay varias cosas de las que estás mencionando que me parecen bastante interesantes y, digamos, me parece chévere puntualizar. En primer lugar, pues se ha hablado mucho en los medios de que este conflicto y esta crisis humanitaria es a raíz del control de las rutas del narcotráfico, pero pues tú pones sobre la mesa también un montón de dinámicas respecto a las economías ilegales que están en el territorio que también inciden en este conflicto. Y también quería volver a eso que mencionabas al final sobre las políticas que está ejerciendo el gobierno nacional, porque bueno, se planteó algo que es el plan Catatumbo, que digamos incluye varios puntos como la estrategia de fincas para la paz, que busca adquirir tierras para asociaciones campesinas, también como lo mencionaba el profesor Armando, se está teniendo en cuenta, digamos, la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos, pero pues ya tú nos mencionas que estas políticas no solo, bueno, más que no estar siendo efectivas, pues no se están ejecutando. ¿Podríamos hablar de por qué no se están ejecutando o cuáles son, digamos, cuál es el panorama respecto a esos planes de acción que tiene el gobierno y por qué no ha sido efectivo? ¿Por qué no han podido, digamos, regresar las personas al territorio y las que lo han intentado, pues lo han hecho realmente sin un acompañamiento efectivo del gobierno? Bueno, lo primero que hay que decir es que digamos, el determinismo que está usando el gobierno en su análisis de decir, no solamente en el Catatumbo, sino en otras varias regiones, el Cauca, de que todo se debe al narcotráfico, pues es un error. Valdría la pena que Petro, su gobierno, convocara a un grupo de profesores, profesoras, expertos, porque claramente no es un asunto netamente de narcotráfico. Esa es solamente una de las rentas. Yo un poco hablaba de la economía del Catatumbo. Hay una renta de La Palma que tributa a esas organizaciones porque se hace un cobro de extorsiones de manera permanente. El control del oleoducto Caño Limón-Coveñas, ¿cierto? Que es explotado de manera ilegal y hay una producción propia de combustibles, de refinación incluso, por parte de las guerrillas que hacen presencia en la zona, las rentas del contrabando, las rentas de la minería ilegal del carbón y las rentas de la economía formal. O sea, decir desde un puesto presidencial que el resto todos son narcotraficantes, pues es un error. Creo que hay que hacerle un llamado de atención al presidente de la República porque está falto de análisis de la realidad de las regiones. Entonces, históricamente las guerrillas, las bandas criminales, los grupos organizados del crimen rentan de todas las economías que hay en el territorio. Y el Catatumbo es una región rica en recursos y en economías. Entonces, de decir que es solamente el narcotráfico el que causa la violencia, no, la violencia es política. Sí, hay una violencia histórica ejercida sobre esta región por parte del Estado, el narcoparamilitarismo como política de Estado, de la seguridad democrática, de un grupo, de una élite del centro democrático, del uribismo, pues eso es violencia que genera violencia como, como respuesta. Entonces aquí hace falta muchas claridades, sobre todo a la opinión pública. Ahora decir que todas las organizaciones entonces están infiltradas o son de las narcoguerrillas, que eso fue una frase que acuñó por allá un embajador de los Estados Unidos hace un tiempo, pues es un error. Lo que sí hay es una relación obvia
¿cierto? Las guerrillas tienen dinámicas de logística, de comercialización, compran, y entonces eso genera unas relaciones con los territorios, transporte, todo eso son una fuente de empleo, ¿cierto? Y que obviamente deriva en una base social, quiéralo usted o no lo quiera, deriva en una base social de las guerrillas. Esto es decir, que todo el mundo es guerrillero o narcoguerrillero por estar en una relación donde pueden ser las relaciones de ese orden o también pueden ser abiertamente de sometimiento, una orden, o hacen lo que yo digo, como está haciendo el ELN, o se mueren o se van, ¿sí? Esa también es una relación, ¿sí? Pero derivarlo todo en que todos son entonces narcoguerrilleros, pues un poco complicado y falto de todo análisis. Hace falta un debate sobre estos temas hacia el Catatumbo, pero también hacia las otras regiones. Hace falta un debate sobre si la salida es la militarización o no. Creo que es un proyecto fracasado el control de las guerrillas históricamente, ¿sí? Obviamente las medidas que se están tomando en términos de conmoción interior, pues tienen unos componentes, una de esas es el militar, pero decir que tú lo vas a solucionar exclusivamente en términos militares, pues también es un grave error. Ahora, digamos que la solución estructural sería las políticas públicas, pero proponer sustitución de cultivos por convocatoria con unas cifras de 30 millones de pesos, te doy 15 y te autoerradicas y después vengo con un proyectico de 15, pues es una improvisación total. En el Catatumbo, lo decías, desde el paro campesino del 2013, hay unas propuestas, hay una agenda sobre la mesa de carácter estructural, dirigidas hacia la sustitución de manera integral de los ingresos precisamente que derivan del cultivo de la hoja de coca, que es la fase que le toca al campesino, la economía de la hoja de coca, el cultivo agrícola, es una actividad campesina, que obviamente se traduce en una bonanza del narcotráfico, porque la coca, que tiene 80 usos y uno de esos solamente es el de la cocaína, pues tiene otros 79 que no han sido explorados aquí, en este país, en otras latitudes sí, y que valdría la pena también como entrar a mirar. Pero las propuestas que hay sobre la mesa, pues precisamente son de presencia del Estado en educación, en salud, en vías, en infraestructura, en derechos, ¿cierto? En la medida en que pues esas propuestas sean acogidas alguna vez, porque todos los acuerdos han sido incumplidos, incluso los del paro cocalero del año pasado, pues la situación continúa con tendencia a empeorar. Entonces, improvisaciones pues no sirven de nada. El pacto Catatumbo pues es un pacto retórico, es una narrativa que no tiene un sustento fiscal, no tiene financiamiento, hay una crisis fiscal del Estado, ¿cierto?, de ingresos, que hace imposible que ese pacto se pueda cumplir. Acabamos de salir de una crisis de compra de la coca que duró los 2 primeros años de este gobierno. Desafortunadamente, no se atendió la propuesta de los campesinos cocaleros, que era cumplir los acuerdos resumidos en 4 líneas productivas, después del paro cocalero del año pasado, y había que ahí invertir para lograr la sustitución. No se hizo, se viene el nuevo ciclo de violencia, se viene digámoslo así, la recuperación de esa economía de la coca. Ahorita el precio de la pasta está en franca recuperación, bordeando los 3 millones de pesos por kilo, es decir, hay nuevamente un escenario de bonanza y ahora difícilmente se podrá lograr un consenso hacia la sustitución. Primero, porque los cocaleros en su mayor parte están desplazados en este momento. Segundo, porque hay un actor que está ejerciendo una violencia sistemática sobre el territorio. No hay garantías para lograr un proceso que lleva a un consenso nuevamente, como fue después del 2013, el paro campesino. No hay esa posibilidad de lograr un consenso. Y entonces ese dinero que se va a recaudar producto de las medidas de conmoción interior,
pues va a ser un dinero botado a la caneca porque no va a lograr ningún impacto real. Mm. Sí, desafortunadamente, es inconcebible que una zona tan rica, una región con bosques, con petróleo, con agua, con productos agrícolas, pues esté viviendo en este momento esto por omisión, por falencia del Estado, pues le ganaron prácticamente al Estado estos grupos al margen de la ley. Y bueno, como dice César, acá, y como dice también, dijo en su momento la Comisión de la Verdad, que eso es obvio, ¿no? Se necesita infraestructura, se necesita educación, se necesita salud, se necesita vivienda, oportunidades laborales que también son importantes, apoyo a diferentes proyectos. Yo quiero hablar sobre los paros armados, que es algo también latente en regiones donde el conflicto está, en el Catatumbo. Profesor Armando Mercado, que hace parte del Grupo Regional de Memoria Histórica en la Universidad Tecnológica de Bolívar, hicieron una investigación además muy interesante sobre los paros armados. ¿Qué son esos paros armados? ¿Qué significa para la comunidad? Y usted en esa, o el grupo en esa investigación hablaba de unos repertorios de paros armados. Sí, los paros armados son una práctica utilizada por los grupos armados irregulares en Colombia. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, a veces utilizamos el concepto de un repertorio de violencia, efectivamente, como tú lo dices, que lo que busca es precisamente restringir las actividades económicas, culturales o políticas de una comunidad por un determinado periodo de tiempo, digamos. Actividades económicas como el comercio, actividades culturales como las clases, como festividades, y actividades políticas como si hay elecciones, etcétera. Todo eso se suspende mientras el paro armado esté rigiendo como tal. Por ende, el paro armado tiene una convocatoria pública. Eso es uno de los elementos distintivos del paro armado. Nace de un comunicado público que emite el grupo armado, donde se deja claro cuándo es la fecha de inicio, cuándo es la fecha de finalización, y habitualmente son muy claros con los propósitos, el por qué se convoca el paro. Y los paros tienen un propósito simbólico comunicacional muy fuerte, es decir, mandan un mensaje. O sea, ¿cuál es el mensaje? Pues ahí hay distintos tipos de mensajes como tal. En ese orden de ideas, son un repertorio de violencia que, curiosamente, y era algo que nosotros decíamos en la investigación, había sido muy poco estudiado. Nosotros tenemos muy buenas investigaciones en el conflicto armado sobre otros repertorios de violencia. Siempre se pueden seguir investigando, pero hay investigaciones sobre desplazamientos forzados, sobre masacres, sobre asesinatos selectivos, sistemáticos, sobre exterminios de organizaciones sociales. Pero sobre los paros armados, curiosamente, no había, digamos, como una investigación sistemática, pese a que sí hay informes muy buenos que hablan sobre paros armados concretos como tal. Pero en una investigación sistemática no había como tal. Y era realmente, digamos, muy llamativo porque es uno de esos repertorios de violencia no solamente que son muy simbólicos, fíjense la cobertura mediática que tienen en los medios cuando se convoca un paro armado en una región, y no solamente el impacto mediático que tiene, sino también el impacto humanitario que tiene. Inmediatamente usted puede cuantificar cuánto se pierde en comercio por esos 3, 4, 5 días en donde se suspenden actividades comerciales. Inmediatamente usted puede cuantificar la victimización que puede sufrir la población civil en el marco del paro armado, etcétera, los confinamientos que pueden darse en el marco del paro armado, aunque hay que aclarar que el confinamiento no necesariamente es igual al paro armado, digamos, porque el confinamiento muchas veces es el resultado indirecto de, por ejemplo, enfrentamientos entre actores armados, pero el paro armado sí tiene una intención pública de una convocatoria como tal. A fecha de hoy, y esperamos que así sea, digamos, esperamos, fíjense que curiosamente, salvo que me corrijan, digamos, salió ayer o algo así por el estilo, no se ha convocado un paro armado todavía en la región del Catatumbo actualmente, ojo, actualmente. O sea, producto de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de la FARC, específicamente el Frente 33 del Estado Mayor Central, que es el que hace presencia ahí, no se ha convocado todavía un paro armado. Y esperemos que no se haga, digamos, ese paro armado. ¿Por Pero qué no se ha hecho? no Perdóneme, lo sería, interrumpo. ¿Por qué no se ha hecho? bueno, realmente los paros armados se convocan por tres motivos, digamos, o tienen un interés reivindicativo, tienen un interés confrontacional o tienen un interés más conmemorativo, digamos.
Los paros armados reivindicativos son los que reivindican alguna bandera histórica del grupo armado, etcétera, o quiere protestar en contra de una política del Estado. Los paros armados que, por ejemplo, convocó la FARC a inicios de los 2000 en contra del inicio del Plan Colombia y de la fumigación en las zonas donde ellos hacían presencia, etcétera. Esos son como paros armados reivindicativos, digamos. Los paros armados conmemorativos tienen que ver más como con el conmemorar fechas históricas de los grupos armados. Entonces, cuando el ELN celebra los 45 años de la creación del Frente Domingo Laín, que se convoca un paro armado, etcétera. Pero hay otros paros que yo creo que es el riesgo que puede ocurrir en esta situación, que es lo que nosotros llamamos los paros armados confrontacionales. Y son esos paros armados que convocan los actores armados cuando están en contienda con otro actor armado. De hecho, en el Catatumbo ya ha habido varios paros armados y de hecho, bien recordará César, hace 5, 6, 7 años el Catatumbo también libró una guerra muy cruenta entre el ELN y lo que quedaba del EPL en la zona, y en esa época ambos grupos armados convocaron paros armados como una manera de demostrar poder el uno sobre otro. Todavía acá no se ha convocado, esperemos que no se convoque ningún paro armado, digamos, porque es un repertorio de violencia que tiene implicaciones humanitarias muy fuertes en la población, digamos, y sigue demostrando, digamos, la misma debilidad del Estado de cómo un actor armado no estatal es capaz de convocarme un paro armado en una porción de mi territorio y suspender realmente, forzar a la población a suspender actividades comerciales, actividades escolares, actividades culturales, etcétera. Pero la pregunta es por qué eso ocurre, o sea, por qué llegan a ese nivel, digamos. César decía algo muy clave y es, a veces uno no entiende cómo un grupo guerrillero que dice ser revolucionario atenta contra su misma base social. Es decir, parece un poco contraintuitivo. Y lo que le han más o menos, digamos, explicado a uno el análisis comparado de los conflictos armados, etcétera, es que hay dos situaciones cuando un actor armado hace presencia en el territorio. Una se conoce como de hegemonía criminal o de hegemonía armada y la otra de competencia armada. Esto va a sonar raro, pero cuando es una situación de hegemonía armada, los niveles de violencia tienden a ser bajos. Porque como es un actor armado el que controla la zona, entonces no tiene muchos incentivos para estar ejerciendo violencia contra la población porque la población a grandes rasgos le copia, a grandes rasgos le hace caso, ya sea porque tenga ciertas relaciones de lealtad con ella o porque el miedo, el terror hace que le sigan, digamos. Pero cuando son situaciones de competencia armada, que es lo que está pasando ahora, el ELN tirándose plomo con las disidencias de la FARC, etcétera, los niveles de violencia en contra de la población civil suelen incrementarse. Claro, porque viene una vieja práctica de empezar a cometer asesinatos selectivos en contra de lo que se considera la base social del otro actor armado. Entonces, curiosamente, nosotros tenemos en muchas partes de Colombia, aquí nosotros cercanos, para hacer un análisis comparado, la región de los Montes de María, donde hay unas situaciones de hegemonía criminal. Hay un actor que es el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, o como se autodenominan ellos, el Ejército Gaitanista de Colombia, que prácticamente es el que tiene la hegemonía, el control, digamos. No quiere decir que no se presenten asesinatos de campesinos, de reclamantes de tierra, etcétera, amenazas, sí las hay, pero comparativamente menores que en otros territorios donde están librando competencia armada, como ahora mismo está ocurriendo, digamos, en el Catatumbo como tal. Entonces, digamos, existe un riesgo y existe un riesgo latente y esperemos no ocurra de una convocatoria de un paro armado confrontacional, ya sea que lo convoque el ELN o ya sea que lo convoque lo que quede del Frente 33 de las disidencias de la FARC del Estado Mayor Central ahí. Y ya con esto, digamos, cierro. Lo que está ocurriendo, digamos, es la presencia como tal de gobernanzas armadas, gobernanzas criminales en esos territorios. Y a veces se le echa el agua sucia a la población y se ve la cosa desde lejos de por qué la gente no hace esto, por qué no apoya el programa del gobierno como tal, pero las comunidades actúan de manera racional. Y en una comunidad, en un territorio donde el Estado no hace presencia o hace una presencia diferenciada, como dice el padre Fernán González,
la gente va a tener necesidades de quien le resuelva sus conflictos cotidianos, de cómo pueden comercializar sus productos, etcétera. Y si existe un actor armado no estatal que provea la garantía de esos bienes públicos, pues la gente va a acudir. A veces es difícil de explicarle a la gente que está en las ciudades que un campesino en una comunidad periférica de este país a veces no va donde el juez, donde el notario, donde el registrador de instrumentos públicos, donde el conciliador en equidad, en ocasiones porque no los hay. A veces ahí sí hay ausencia de Estado como tal, pero en ocasiones incluso estando estas instituciones presentes, muchas veces el campesino no recurre a ellas, sino que recurre o al jefe guerrillero, o al jefe criminal, o al jefe de la banda local, pero porque éste provee el bien público de una manera mucho más eficiente, mucho más expedita de lo que lo provee la misma institucionalidad pública. Entonces hay que construir son unas gobernanzas civiles en el territorio de la mano con las mismas comunidades, no imponiéndolas desde el centro para allá, pero también entendiendo las lógicas que los actores que están en los territorios, las poblaciones que están en los territorios, actúan de manera racional. Tienen miedo de la presencia de un actor armado, se generan lealtades incluso porque ese actor armado lleva décadas ahí y de alguna u otra manera es el que provee ciertos bienes públicos a la comunidad. Entonces es mucho más complejo, bien como lo señalaba César, de decir simplemente es el narcotráfico, porque incluso hipotéticamente imagínese que usted resuelve el problema del narcotráfico, pero de todas maneras siguen existiendo tanto economías ilegales como economías legales de las cuales los actores armados, si el Estado no hace una presencia fuerte, los actores armados pueden seguir sacando rentas de las economías tanto ilegales como legales como tal. Y de hecho está demostrado en los estudios, cuando le falla una economía ilegal a un grupo armado, pues sencillamente cambia el repertorio y por eso es que aumentan, y por eso lo estamos viendo en muchos territorios, el aumento de las extorsiones, el aumento del secuestro extorsivo, porque cuando te falla una economía ilegal, recurres a otra fuente de financiamiento como tal. Sí, porque unos territorios, profesor, son más susceptibles de que se desarrolle el paro armado, porque siempre hablamos de los mismos territorios, obviamente porque es donde hay conflicto, donde están las guerrillas, ¿por qué son más susceptibles? Podemos deducir que es simple, es por ese hecho de que están estos grupos armados y obviamente no hay presencia de la institucionalidad. Yo creo que es como una cadena no determinista, pero sí causal. Hay unos factores históricos que explican la presencia del actor armado en esa zona. Y el actor armado es el que en últimas convoca el paro armado. Si uno se da cuenta cuáles son los 5 o 6 departamentos en donde en los últimos 20 años más se han presentado o convocado paros armados. Antioquia, Arauca, Chocó, norte de Santander y Santander. O sea, fíjense los territorios. O sea, Chocó hace un mes un paro armado. Antioquia, también cuando uno habla a veces de departamento como tal, pierde un poco a nivel subnacional realmente lo rico del análisis, porque no es como tal Antioquia, es como tal más que todo el nororiente antioqueño, más tirando para el Bajo Cauca como tal. Pero si uno dice Santander, norte de Santander, no ocurren en todo el territorio de Santander y norte de Santander, se concentran más en ciertas zonas como la región del Catatumbo. Cuando uno dice, por ejemplo, paro armado en el Cesar, no es que ocurra en todo el Cesar, se concentra en ciertas zonas del Cesar. Cuando uno dice paros armados en Bolívar, en realidad no es en todo Bolívar, es en el sur de Bolívar como tal. Incluso el mapa de departamentos a veces hace perder un poco unas dinámicas mucho más regionales, subregionales como tal. Pero en parte es eso. Hay unos factores históricos que explican la presencia de los actores armados en ciertos territorios, independientemente sean de izquierda, de derecha, lo que sea, y es el actor armado el que intencionalmente convoca el paro armado, porque a diferencia de otro tipo de repertorios de violencia, el paro armado tiene un interés comunicativo muy fuerte, muy fuerte. Sale con un comunicado público, se pone fecha de inicio, fecha de finalización, el motivo, etcétera. El mensaje, digamos, es muy importante para el actor armado en este caso. Y lo que nos hemos dado cuenta es que se concentra precisamente en unos territorios más que en otros. Claro, y digamos, algo que me parece importante del paro armado, o bueno, quizás no del paro armado, pero sí de la confrontación que se está dando ahorita en el Catatumbo, es que, digamos, la magnitud de personas que se han tenido que desplazar por este motivo, pues es impresionante, ¿no? Digamos, y me hace pensar un poco
Y ahora en el territorio, ¿qué está pasando entonces? Si toda la población, o bueno, gran parte de la población ha salido del territorio, entonces, ¿quiénes están habitando el territorio y qué es lo que está pasando con ellos? Digamos, también hay el riesgo, como tú lo mencionabas, profesor Armando, de que también hayan ciertos asesinatos selectivos, de que se empiece a, digamos, afectar a la comunidad, a las personas que, digamos, lideran organizaciones campesinas o que están ahí, digamos, con el trabajo social. Y digamos, César, me gustaría saber también qué puede estar pasando ahorita en el territorio respecto a eso, qué están planteando las organizaciones, se está haciendo algo para, digamos, favorecer el desplazamiento de las personas, o bueno, el desplazamiento no, que vuelvan al territorio, pues teniendo en cuenta que las políticas del gobierno no han sido nada efectivas, qué están planteando, digamos, estas organizaciones sociales respecto a eso. Sí, durante esta semana se han realizado diversas actividades, incluso verificaciones en el terreno, comisiones, presencia de parlamentarios. Petro creo que ha estado por lo menos 2, 3 veces, gabinetes, consejos de seguridad, pero, bueno, giras de los líderes de Asuncat con todas las entidades, sobre todo encaminadas a la atención del tema humanitario. Eh, digamos que las medidas del gobierno van en 3 bloques: el tema de presencia militar, las de conmoción interior, el tema de la atención a la emergencia humanitaria y el tema de las políticas públicas, de la inversión, de la presencia del Estado. Eh, pero bueno, hubo una gira de líderes de Asuncat, la organización más afectada, con todas las entidades. Y digamos lo que en los dos temas, humanitario y de inversión, pues no se ha concretado nada. Incluso a raíz del paro cebollero del año pasado y del paro cocalero, pues se instaló, sobre todo en este tema, una mesa de interlocución del Catatumbo para establecer las rutas de cumplimiento. Esa mesa está suspendida y no ha sido posible ni siquiera que con la crisis que está ocurriendo, el Ministerio del Interior se digne a convocarla para ver cómo se cumplen con esos acuerdos y con las medidas que el mismo gobierno está proponiendo. Porque es con la gente. Tú dices, bueno, ¿qué está pasando allá? El Catatumbo tiene por lo menos unos 300.000 habitantes. Si se han desplazado unos 60.000, pues estamos hablando no de toda la población, pero sí de una población muy considerable, que marca sin duda una crisis y unos niveles de crisis humanitaria sin precedentes, como lo decíamos. Entonces, la atención humanitaria ha sido atendida de manera muy parcial, casi que la llegada, el desplazamiento a los puntos, pero de ahí allá adelante no ha ocurrido nada más. Hay toda una serie de líderes con sus familias desplazados que se han tenido que prácticamente autoatender, ¿sí? Eh, no hay una instancia de interlocución con el gobierno, por lo menos del sector que representa los paros de la cebolla, la crisis de la cebolla roja cañera y el paro cocalero. Entonces aquí hay una falencia grave de diálogo y de interlocución institucional, no hay una coordinación interinstitucional suficiente, no se han consultado las propuestas, o sea, si a los campesinos cocaleros del Catatumbo les dicen, oye, vamos a hacer una convocatoria para generar procesos de autoerradicación, pues ellos van a decir que no, que eso es totalmente, eh, eh, que eso no tienen sentido, ni pies ni cabeza, pero nunca los convocaron. Entonces esta política, por ejemplo, tuvo que haber sido diseñada, si tiene algún nivel de diseño lógico, en una oficina en Bogotá, sin ningún nivel de consulta con la gente. Entonces, lo primero, hay que restablecer esas instancias de interlocución con los actores directamente afectados, ¿sí? Con sus instancias. Hay que cumplir lo que se ha acordado, porque este gobierno no puede pasar como los anteriores, donde hacíamos los paros, las movilizaciones y no se cumplía. En eso va el actual gobierno. Ayer precisamente teníamos una reunión en el Ministerio del Interior con las organizaciones de la Agenda Nacional Campesina, de la cual hacemos parte como Baluarte Campesino,
para mirar el nivel de cumplimiento de los acuerdos, y es casi de incumplimiento total, ¿sí? Entonces no puede pasar este gobierno del cambio en lo mismo, ¿sí? Sí, hay en este momento muchas justificaciones del recorte presupuestal, pero y el primer año del gobierno y el segundo donde las entidades tuvieron su mayor bonanza fiscal con unos fuertes presupuestos, pero que no se invirtieron, no se ejecutaron. ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? Ahí cometimos graves errores de planificación, de perfiles de profesionales en cargos que deberían ser administrativos, no activistas políticos, porque es que si tú nunca has sido administrador público, pues es difícil que lo logres y que aprendas a hacerlo en un desempeño corto. Entonces, eso deriva en improvisaciones, en sus ejecuciones gravísimas, que finalmente redundaron en que lo que se planteó en el plan de desarrollo finalmente no llegó a las regiones, excepto algunas excepciones con algunas líneas de lo que es la reforma agraria y de manera parcial. Entonces, aquí hay que restablecer los canales, las instancias, la interlocución efectiva, cumplir lo que se firmó, ¿sí? Y avanzar, porque el resto es pura y neta improvisación. Sí, y ya para terminar rápidamente, profesor Armando Mercado, ¿cómo va el futuro de la paz? Y hablemos puntualmente de la paz en el Catatumbo, porque esto de paz total pues ya abarca mucho y al parecer pues como que no hay luz al final del túnel, pero eh, ¿qué podría suceder? Porque pues allí está el ELN, es una zona fronteriza con Venezuela, digamos que el ELN de alguna manera contribuyó en los últimos años a que se convirtiera en un actor binacional. Sí, porque pues está en Venezuela, está en Colombia, pero ¿cómo hacer realmente para que, no sé, algún actor mediador pueda contribuir a que se genere un ambiente pacífico en la zona del Catatumbo, o es algo utópico? Bueno, yo creo que para finalizar, tres cosas muy concretas. Lo primero, y para dejar la claridad también a los oyentes, a fecha de hoy no se ha convocado un paro armado en el Catatumbo y esperemos que no se convoque. Esperemos, eso en el corto plazo, digamos. Muy posiblemente de pronto el ELN ya no lo vaya a convocar porque prácticamente por lo que le dicen las cifras a uno es que la supuesta guerra que tenía con el Frente 33 del Estado Mayor Central ahí, al parecer la está ganando. Entonces, como no habría necesidad, los paros armados confrontacionales los convocan cuando al parecer hay como igualdad de fuerzas entre los actores armados enfrentados ahí. Esperemos en el corto plazo que no exista la convocatoria de un paro armado por los riesgos humanitarios que eso tiene para la población. Lo segundo es, hay que entender que estamos entrando en un nuevo ciclo de violencia como tal. Ya bastantes académicos han hablado de este tema, pero estamos entrando en un nuevo ciclo de guerras como tal, fragmentadas, territoriales, etcétera, con unas nuevas lógicas y que de pronto todavía no las alcanzamos a comprender porque estamos con los marcos de análisis de nuestro conflicto armado tradicional, digamos, el clásico enfrentamiento entre Estado, guerrillas, grupos paramilitares, y de pronto la cosa es mucho más compleja ahora, muchísimo más compleja. Entonces estamos entrando, al parecer, en ese tercer ciclo de guerras aquí en Colombia y hay que tratar de ver cómo reducimos la probabilidad de que ese ciclo en realidad se dé. Y ahí es clave, digamos, una verdadera implementación del acuerdo de paz. Y conectándolo ya finalmente con el tercer punto, como bien lo decía César, hay compromisos desde el paro campesino del 2013. Hay compromisos desde, no se nos olvide que el Catatumbo fue una de las 16 zonas de planes de desarrollo con enfoque territorial. Ahí hay también unos compromisos. Hay unos compromisos del paro cocalero, de el paro cebollero, etcétera. Ahora hay un pacto por el Catatumbo, es decir, al parecer está como que sobrediagnosticado y hay unos compromisos que los gobiernos vienen haciendo históricamente con las poblaciones del Catatumbo. Hay que cumplir esos compromisos. Parece un poco obvio, pero bueno, cumplamos esos compromisos. No se pueden cumplir todos, pero entonces prioricemos cuáles son los que, luego de una deliberación profunda entre los actores del territorio clave, cuáles son los que vamos a priorizar. Pero si seguimos incumpliendo el territorio,
lo que le generamos son más incentivos a los actores armados para desplazar al Estado y competirle por la provisión de bienes públicos. Entonces yo lo resumiría en que hay que cumplir con esos compromisos, que no son de ahora, que vienen desde hace mucho rato y que ahora nuevamente se están volviendo a poner en un papel con un nuevo nombre, pero que en realidad son unos compromisos que desde hace mucho rato el Estado le ha ido incumpliendo, no solamente al Catatumbo, sino a muchas regiones del país. Así es, pues digamos, creo que es bastante importante que ahora mismo, digamos, el gobierno se ponga en digamos, en la tarea de resolver esta crisis humanitaria, digamos, que también esté muy presente en el tema del retorno de estas poblaciones a su sitio de origen, hacia el Catatumbo, porque creo que, digamos, esto también ha sido algo que ha venido pasando durante mucho tiempo, que es cuando suceden acciones como esta, pues el retorno es una de las cosas más complicadas, ¿no? Entonces, esperemos que de parte del gobierno haya un acompañamiento efectivo y pues sobre todo que empiecen a cumplir con estos acuerdos. Ya lo decías tú, profesor Armando, hay una sobrediagnosticación, sabemos perfectamente lo que viene pasando en el Catatumbo, sabemos perfectamente cuáles son los problemas, mas sin embargo, pues no hay alguien que esté ahí cumpliendo esos compromisos y que esté realmente haciendo efectivos. Y así como lo decía César, si este es el gobierno del cambio, pues esperemos que el cambio sea real y que no nos quedemos esperando más tiempo a ver cuándo, quién va a resolver el problema, porque pues si no es este gobierno el que puso las manos ahí, pues no sabremos bien quién lo hará. Así que bueno, les agradecemos, profesor Armando, te agradecemos, César, también por habernos acompañado en este espacio. Esperemos que esto que estuvimos hablando sea fructífero y sea también muy importante para analizar este fenómeno. Y pues bueno, esperemos que con este tipo de insumos también el gobierno abra un poco los ojos y se dé cuenta que el territorio es importante y que hay que hacer las cosas más allá de simplemente elaborar planes, sino que hay que hacerlos efectivos. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes, los invitados que estuvieron el día de hoy, por tratar y analizar este tema tan importante, tan álgido, tan preocupante como es la situación en el Catatumbo. Hay que decir, pues no solo el Catatumbo está sufriendo los avatares del conflicto armado y otras regiones que también pues necesitan la mirada del Estado, de las instituciones, sobre todo porque los damnificados o las víctimas mejor son la sociedad civil. Bueno. Vamos con recomendados, con noticias de nuestra institución, nuestro Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Primero, pues ayer hubo una vigilia por la paz, por el Catatumbo, donde las universidades que hacen parte del sistema universitario estatal estuvieron ahí presentes en esta vigilia por la paz, donde se reflexiona y que pues se compromete cada una de las personas con la paz del país, con la paz de el Catatumbo. Y tengo una invitación, está abierta la convocatoria, es una convocatoria para el voluntariado por la paz que implementa el Instituto de Paz de la Universidad Distrital, este voluntariado que empezó el año pasado y pues ahora queremos que más estudiantes de distintos proyectos curriculares, pregrado, posgrado, se inscriban en ipasud.udistrital.edu.co, ponen su nombre, su código, su proyecto curricular, la motivación por cuál quieren ser voluntarios y inscribiéndose ya podrán ser voluntarios en cualquier organización cuya misionalidad sea la paz. Usted tiene otra invitación, Luis. Así es, Sonia, pues le comento a nuestros oyentes que también ampliamos la convocatoria de recepción de artículos para el número 18.1 de la revista Ciudad Pasando hasta el día 21 de abril de 2025, es decir, que pueden seguir enviando sus escritos, pueden seguir enviando sus manuscritos para que sean publicados en la siguiente edición de la revista que va de enero a junio del 2025. Les recuerdo que esta revista institucional publica los resultados de investigación, revisión y reflexión de la comunidad académica y científica en el área de las ciencias sociales y humanas a propósito de temas como el conflicto, la paz, la pedagogía, la memoria, el territorio y los estudios de género. Y de igual manera también me gustaría comentarles a los oyentes que ya está disponible en nuestro canal digital de la revista Ciudad Pasando el número 17.2 del año 2024 titulado Relaciones de Poder y Construcción de Paz en los Territorios Colombianos.
Bueno, ahí está entonces las recomendaciones, las invitaciones y con esto terminamos qué está pasando. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.